Y nos acompaña el doctor Daniel Quaglierini, director médico de Grupo Organic Argentina, especialista en disfunciones sexuales masculinas. Gracias, Daniel. Como siempre, un amigo, el doctor, respondiendo llamados y consultas de la gente. Dicen que Luis, de 75 años, doctor, lo veo siempre en la tele, me da confianza para preguntarle. Por mi edad, tengo que dejar de tener sexo. Hasta hace pocos años podía tener erecciones normales, pero con los medicamentos de la hipertensión se fue complicando. Tratan gente de la tercera edad. ¿Hasta qué edad máxima? No, máxima. Esto de preguntar de alguna manera y de tener la confianza de bueno, ¿hasta qué edad, no? Y hoy se habla de una cuarta edad ya. Sí. Ya se habla, ya se lo toma como tal. Y aparte otro tema. Los varones, nosotros siempre le explicamos, cuando ellos vienen con esa pregunta, y ya yo tengo que, porque muchos, antes se relacionaba que se jubilaba con que se jubilaba de todo el paciente. El hombre, ¿viste? No, se jubilaba del trabajo, no de la vida sexual. La vida sexual, uno se jubila cuando tiene ganas de jubilarse, cuando ya está en condiciones o piensa que ya no, el acto sexual no le interesa. Si para él es lo mismo, comer una picada, quiere tener relaciones sexuales, bueno, ya está, ya prácticamente están ahí en el borde. A esta edad, a los 75 años, los pacientes que vienen generalmente son pacientes que están con medicación, que toman algún tipo de medicación. Algunos vienen con los listados, le preguntan, toman una medicación y te sacan el listadito así y toman para la presión, para el colesterol, para la próstata, sí, tienen todo, pobres. Otros no tanto, pero la mayoría siempre tienen algún tipo de medicación que están tomando. Y en todas las medicaciones en general, los antihipertensivos, los hipoglucemiantes orales para los diabéticos, los que tienen problemas de colesterol, o sea, toda la medicación a la larga algún tipo de trastorno le trae. Estos pacientes vienen a la consulta y muchos piensan que ya está, yo ya cumplí, doctor, ya está. Y pasa, en muchos casos, que vienen porque, claro, como quedaron viudos, fueron al club de jubilados. En el club de jubilados se encontraron que había 75 jubiladas y 6 jubilados. Entonces se dieron cuenta que, bueno, que otra vez hay vida después de ciertas cosas y vienen a la consulta y quieren volver a retomar. Estos varones, si bien son elementos, porque ellos vienen, lo bueno de estos varones es que ellos vienen resignados, ellos vienen como que si le pueden hacer algo se lo hacen, si no, no. Así que todo lo que le haga siempre es bueno, siempre va a ser positivo, eso es importante. Entonces nosotros, cuando hablamos con estos varones, le preguntamos, ¿cuánto hace que no tiene relaciones sexuales? ¿Y cómo eran sus relaciones sexuales? En muchos casos te dicen, no, lo que pasa es que yo hace varios años que lo tengo, porque tuve a mi señora que se enfermó, después falleció, pero bueno, tuvo una enfermedad, yo en ese momento la acompañé, y bueno, ahora empecé de vuelta, y conocí una señora, y quiero ver cómo, y no puedo. Entonces, estos varones es fundamental, primero y por empezar, saber qué tipo de vida realizan. Hay varones que aunque tengan 75 años no tienen una vida muy sedentaria, y hay otros que sí que tienen una vida muy sedentaria. Hay pacientes a esta altura que tienen problemas vasculares severos, hay pacientes a esta altura que tienen trastornos de motrices severos, ¿entendés? Hay pacientes que son obesos y son grandes. Entonces, en estos pacientes lo primero es hacer un diagnóstico exacto de cómo está su pene, cómo está su pene, cómo está, qué función puede cumplir, qué función no puede cumplir. En estos pacientes son importantes cuando le hacemos los ecodoppler para ver los flujos de sangre, cómo entran, cómo sale la sangre, cómo está su irrigación. Y es importante saber, le hacemos test, le hacemos pruebas para ver cómo responden, para tener una medida objetiva, porque muchas veces ellos te dicen, no, yo erecciones tengo un 40% de erección, 50%, y no es ni un 50 ni un 40. Entonces tratamos de ver cómo podemos ir corrigiéndoselo. Es importante el diagnóstico y es importante que el paciente quiera acompañarnos en estos casos, porque los pacientes le tenemos que explicar que no es tan fácil conseguir una erección a esa edad. ¿Me explico? Que si viene un paciente de 50, 45, 50 todo años... todo es acorde a la edad. Claro, son pacientes que vienen a la consulta y rápidamente le tenés la respuesta. Estos pacientes tardamos un poquitito más en diagnosticarlos y demás, y les explicamos que si bien la erección le va a tardar un poquito más, van a tener una buena erección. Se logran buenas erecciones. Se logra que el paciente tenga buena respuesta. Y se logra también con estos pacientes que empiecen a atender, cosa que ya hablamos antes, que empiecen a entender el valor del tiempo que disponen ellos para el sexo. Entonces, son pacientes que nosotros vamos a
mantener su medicación de base, que está en todos los pacientes, vamos a corregir su problema y después de ahí vamos a ver, porque muchas veces tenemos que explicarles que si bien van a tener erecciones, podemos lograr que tengan erecciones un poco más prolongadas, buenas erecciones, hay que ver cómo cardiológicamente están ellos para el esfuerzo, porque tenemos que hablar que el acto sexual lleva un esfuerzo. Dice que un acto sexual, un orgasmo, es media hora de un gimnasio. Bueno, hay que ver si algunos pacientes están para la media hora de gimnasio. Sí, es así. Sí, por el desgaste que tenés y demás, llevas un acto sexual medianamente normal, sin nada raro, sí, te lleva, es una media horita de gimnasio, es un entrenamiento que más calorías, liberas endorfinas, o sea, te lleva un montón de cosas que si vos las comparás con lo que haces en un gimnasio, son similares. Nosotros en esos pacientes tenemos que ver y explicarles, porque ¿sabes qué pasa? Capaz que el paciente tiene una relación, le das, pone una erección de media hora, quiere estar media hora teniendo sexo y se murió un infarto el señor, ¿viste? O hizo una ACV. Entonces tenemos que cubrirlo, no porque los medicamentos le produzcan nada, porque los medicamentos en estos casos trabajamos en estos varones y hay que trabajar con medicación casi exclusiva de uso local. Entonces, uso local. Entonces eso no tiene pueden efecto. seguir con su medicación de base. Esto no tiene ningún tipo de combinación con el resto de los fármacos. Bien. Pero sí, tenemos que fijarnos bien cómo está él de todo el resto para ver si puede aguantar una relación sexual de las que él tiene ganas de aguantar. ¿Me explico? Por eso lo importante es no automedicarse, ¿no? Claro, no comprar pero lo que consiguen los pacientes, lo que consiguen estos, gracias a Dios, generalmente lo que consiguen estos pacientes en mercado, en venta libre, así que lo consiguen por internet. No les da buenos resultados generalmente. La mayoría viene porque no les da resultados. Hay muchas cosas que se publican y que se venden, que le producen milagros y los pacientes gastan plata y nunca lo consiguen. Estos pacientes necesitan tratamientos indicados, especiales y que sean muy personalizados. Este paciente hay que seguirlo, a veces hay que hacer combinaciones, hay que darle tratamientos para que mejoren otras formas, por otro lado que tiene niveles, la mayoría de estos pacientes, por ejemplo, tienen los niveles de testosterona baja en forma normal, tienen la testosterona baja en forma normal. En una persona de 75 años, ¿qué tiempo hay que darle para que empiecen a haber buenos resultados? No, si es por problema de erección, el paciente viene y al menos de un mes el paciente generalmente ya tiene respuesta. Hay pacientes que han venido, le hicimos las pruebas y ya con las pruebas te das cuenta que el paciente va a andar bien y bueno, ya arranca bien. No quiere decir que solucionó el problema, pero sí que tiene erección y que pueda tener relaciones sexuales con cualquier mujer, punto, eso no tiene problema. Pero no le podemos, para solucionar el problema, tardar un poquito más tiempo. Muchas veces en estos pacientes lo que hacen son tratamientos un poco más prolongados. ¿Por qué? Porque necesitan, porque no tienen resto, no tienen tela como para cortar. Entonces tenemos que tratar de ir adaptándonos. Por eso es importante la relación médico-paciente en estos casos, que el médico lo acompañe, porque hay que seguirlos vienen a la consulta en vez de una vez por mes, cada 15 días, los citamos para que vengan, para ver cómo va evolucionando, porque ya te vuelvo a repetir, son pacientes un poco frágiles. Igual, un hombre de 75 años hoy es una persona muy activa y quieren respuestas más rápidas, tratamos de dar la respuesta lo más rápido que puedan, pero no es, que yo no quiero que el paciente tenga erección, sino que le tenemos que explicar que tiene que hacer un proceso paulatino para ir adaptándose a ese nuevo cambio el paciente, porque el resto del organismo muchas veces no acompaña la evolución de su pene. Bien. El pene se le puede comportar como uno de 40, perfecto, pero el resto del organismo, el resto del cuerpo tiene que acompañar eso y a veces es lo que hay que tener cuidado. Los pacientes mayores requieren un poquito más de tiempo, les damos mucha más atención que a los más jóvenes, pero generalmente, en general, andan muy bien y recuperan su vida sexual, que a muchos la han perdido porque vienen de capaz estar 5 años sin tener relaciones sexuales, 10 años sin tener relaciones sexuales, o 5 años y 5 años anteriores que fueron un desastre, porque bueno, entonces de repente se encuentran con una vida nueva. Y no tener la información y saber que existe un lugar donde recurrir. Muchísimas gracias. A vos. Gracias por acompañarnos y por toda la información que siempre nos traes. Dale. Hasta nuestro próximo programa.